Los años 70 llevaron el horror a las salas de Estados Unidos, cuando las cadenas de televisión aún no sabían qué líneas cruzar. Una estación de Minnesota recibió 4.000 quejas en una noche, tras emitir un telefilme de terror que provocó trastornos del sueño en niños. Los censores de televisión renunciaron a sus empleos en lugar de aprobar estas transmisiones. Preparen para 12 pesadillas extremas. Cambió para siempre lo que se permitía en la televisión. Una trilogía del terror de 1975, una película de antología aparentemente inocua, protagonizada por Karen Black, se convirtió en el trauma colectivo de Estados Unidos cuando su último segmento desató el caos en hogares desprevenidos. 3 historias sobre A, B y C, pero solo una se recuerda. Una mujer aterrorizada por una diminuta muñeca, fetiche Zuni, armada con una lanza y una rabia imparable. Las familias que esperaban un suspenso suave presenciaron en su lugar una batalla frenética que dejó a los niños gritando y a los padres llamando frenéticamente a las centralitas de la red. El director Dan Curtis luchó día tras día contra los censores, negándose a suavizar las puñaladas ni silenciar a las muñecas que daban gritos humanos. El equipo empleó técnicas revolucionarias de títeres que combinaban la animación en stop motion con cámara en mano, lo que hacía que los ataques parecieran inquietantemente reales. Un camarógrafo abandonó la producción a mitad de rodaje. Lo calificó como dañino psicológicamente. Los críticos, al principio, lo descartaron como cine de mala calidad. Pero la reacción del público fue sin precedentes. A, B y C recibieron más de 2.000 cartas de queja. Los psicólogos informaron haber tratado durante meses a niños con fobia a las muñecas. Después, la película se emitió solo 2 veces más y fue archivada. Cuando por fin salió en VHS años después, vendió más de 400.000 copias en su primer mes, afianzando su estatus como la pesadilla más inesperada de la televisión. Karen Black más tarde admitió que no tenía idea de que su actuación traumatizaría a toda una generación. Era solo una pequeña muñeca, dijo, pero la gente todavía se me acerca, temblando por ello. 2 décadas después, Salem Slot. En 1979, los ejecutivos de CBS estuvieron a punto de abandonar esta adaptación de Stephen King cuando el director Tobe Hooper entregó imágenes tan perturbadoras que las audiencias de prueba no pudieron dormir después. Poco después de crear La Matanza de Texas, Hooper transformó la novela vampírica de King en un evento de 2 noches que alteró permanentemente los estándares del terror televisivo. La escena del niño vampiro Danny Glick flotando frente a la ventana de un amigo, arañando el cristal con uñas, provocó pánico. Padres dijeron que los niños dejaron de mirar por ventanas al oscurecer durante semanas. Censores exigieron recortes de 30 minutos de las imágenes de Hooper, calificándolas de intensas para la televisión. Detrás de cámaras, la producción tuvo problemas en Erie. Vecinos de Ferndale, California, se quejaron de pesadillas durante el rodaje. El diseño de Jack Young fue perturbador. Varios del equipo dejaron de comer junto a sus actores disfrazados. Cuando se emitió, afiliadas de CBS en el sur y el oeste se negaron a emitir la segunda parte. Tras la reacción de grupos religiosos, y pese a la controversia o por ella, se convirtió en la miniserie de terror mejor valorada de la década, con 55 millones de espectadores. Stephen King, el escritor, llamó después a la adaptación de Hooper lo más aterrador hecho para la televisión, quizá aún ostenta hoy su corona y sombra. Vampiro Barlow fue la plantilla de los vampiros modernos no románticos, y demostró que los monstruos no necesitan carisma para aterrorizarse. 3. No temas a la oscuridad. En 1973, lo que empezó como una modesta película ABC sobre propietarios que descubren criaturas sobrenaturales, se convirtió en un trauma que definió a toda una generación. Cuando Sally abre una chimenea sellada en su mansión victoriana heredada, libera demonios susurrantes, con la intención de arrastrarla a su oscuridad. Las audiencias televisivas esperaban kitsch, pero recibieron lo que parecía terroríficamente auténtico. Director John Newland dirigió la película como horror teatral. Sombras y efectos de sonido, susurros cruzaron salas de estar. Las marionetas demoníacas, hechas con presupuesto limitado, movían torpeza y provocaban miedo primitivo. Directivos de la red discutieron retirar la emisión tras la prueba. Las audiencias narraron sueños de ansiedad durante muchas semanas. Las secuelas fueron inmediatas. Miles de padres escribieron cartas, afirmando que hijos temían ventilaciones, desagües y rincones oscuros. Un psicólogo publicó artículos sobre trastorno ambiental provocado por A, B y C. La película se archivó durante años y no se emitió, pese a su alta audiencia. Lo que hace Don't Be Afraid of the Dark inquietante
Es su final implacable. A diferencia de la mayor parte del terror televisivo, el bien no triunfa. Los demonios ganan. Este pesimismo sin precedentes violó la regla no escrita de la televisión, que las pesadillas deben resolverse antes de los créditos. Décadas después, Guillermo del Toro produjo un remake de gran presupuesto, citando al original como lo más aterrador que vi en mi niñez. El susurro del estribillo. Sally, queremos que aún hagas eco entre los espectadores que vieron esta abominación de la transmisión. Fur Bad Ronald, 1974, CBS. Unleashed, horror psicológico, que perturbó incluso a críticos duros cuando contó la historia de un adolescente que vive dentro de las paredes de su casa, y se emitió una noche de martes, resultando incómoda. Ronald mata accidentalmente a una niña del vecindario. Su madre lo oculta en un cuarto tras el baño. Tras su muerte, una familia se muda, sin saber que Ronald los vigila por mirillas y desciende hacia la locura. El horror de la película nace de su verosimilitud. El director Bruce Kulick rodó escenas dentro de las paredes, creando vistas claustrofóbicas que hacen cómplices a los espectadores del voyeurismo de Ronald. El actor Scott Jacoby interpretó con convicción el deterioro mental de Ronald. El equipo lo evitó entre tomas. Pidieron nuevas tomas para atenuar las observaciones inquietantes de Ronald sobre su hija joven, pero las implicaciones siguieron presentes. Protestas de padres contra la película por sugerir que los predadores podrían esconderse en hogares suburbanos. La Asociación Nacional para una Mejor Radiodifusión condenó a CBS por emitir lo que calificaron como material instructivo para personas perturbadas. Profesores de psicología citaron la película al discutir el origen del voyeurismo, pese a la controversia. Ronald fue la película televisiva de CBS con mayor audiencia en 1974, ese año. Su mezcla de horror psicológico y narración enfocada en adolescentes influyó en posteriores pesadillas suburbanas. Películas como The Stepfather, el director Wes Craven dijo después que fue una inspiración para The People Under the Stairs. La película demuestra que a veces los monstruos más temibles son quienes se esconden tras la pared de yeso, mirando cada movimiento. 5. The Night Stalker, 1972. Antes de Expediente X, había Carl Koch, un reportero desaliñado que seguía a un vampiro por Las Vegas. Y eso dio lugar a la película para TV más vista de la historia. En su debut en la cadena, The Night Stalker rompió las convenciones de TV, con su enfoque documental de terror, haciendo que el público creyera ver imágenes reales de noticias de eventos imposibles. El director John Lewell en Moxie rodó Las Vegas como un cementerio de neón, convirtió las luces de los casinos en tumbas. Las escenas de asesinato, aunque no sangrientas, mostraron cadáveres con un detalle grotesco, sin precedentes para sensores de la televisión. Los productores peleaban a diario. Finalmente, se recortaron varias escenas de la morgue, consideraron grupos religiosos médicamente explícitos y condenaron la película como propaganda de culto C. Mientras los funcionarios de turismo de Las Vegas amenazaron con acciones legales por presentar la ciudad como terreno de caza de monstruos. Los padres dijeron que los niños que veían la emisión sufrieron pesadillas a pesar de la hora de emisión tardía. ABC recibieron cartas de queja que casi cancelan el plan. La estrella de la secuela, Darren McGee, enfrentó a jefes que querían que Kolchak fuera divertida y menos aterradora. No es una simple comedia. McGavin afirmó que se trata de un hombre que enfrenta algo que no debería existir. Su insistencia en tratar lo sobrenatural con seriedad periodística creó un modelo para investigación paranormal. Hoy, la mezcla del cine entre horror y narrativa policial transformó ambos géneros, demostrando que los monstruos pueden existir en un mundo de informes policiales y fechas de prensa. 6. Gárgolas. CBS de 1972 dio material para sustos con esta película de monstruos que se suponía inofensiva, pero evolucionó hasta ser más perturbadora. Cuando el antropólogo Mercer y su hija descubren criaturas demoníacas en Arizona, quedan en una lucha por el futuro de la humanidad. Las gárgolas, diseñadas por Stan Winston, antes de su fama por la criatura alienígena, parecían reales. La criatura diseñada llevó los efectos prácticos al límite. Los actores y las prótesis corporales cayeron por calor durante el rodaje en Arizona. Los trajes alcanzaron temperaturas muy peligrosas. Norton se negó a suavizar al monstruo, pese a preocupaciones de la cadena. Las criaturas parecían de otro mundo, no hombres en trajes.
Los tonos religiosos irritaron al público. El diálogo de gárgolas, que dicen ser herederos de la tierra y derrocar a la humanidad, desató indignación entre la Iglesia. Afiliados del Sur se niegan a emitir la película, calificándola de un mensaje satánico velado. Los padres dijeron que sus hijos tuvieron pesadillas con criaturas aladas tras la emisión. A pesar de la crítica, Gargoyles ganó un Emmy por el maquillaje. Su legado se extiende más allá de premios. La película mostró que TV podía lograr efectos de criaturas con muy poco presupuesto. También fue pionero en el concepto de seres antiguos que caminan entre nosotros, influyendo en todo, desde Buffy la cazavampiros hasta Sobrenatural, la escena final que sugiere que existen más gárgolas en el mundo. Dejó a los espectadores mirando al cielo mucho después de terminar los créditos. 7. De regreso a casa para las fiestas. El thriller estacional de ABC de 1972, sobre 4 hermanas distanciadas que regresan a la mansión de su padre. Se volvió un estudio. El miedo llega cuando un asesino con impermeable amarillo acecha la propiedad empapada por la tormenta. La calidez navideña se vuelve terror total. Lo que debía ser un misterio navideño fue un slasher para televisión. Director John Llewellyn, Moxie y el productor Aaron Spelling batallan a diario contra sensores de la cadena sobre la película. Un tono oscuro, A, B y C, exigían luz más clara y menos planos de víctimas. Pero Spelling afirmó que el horror psicológico importaba más que la violencia explícita. El resultado fue una película donde cada crujido anunciaba peligro. El impermeable amarillo del asesino y la lluvia constante forjaron una firma visual por décadas. Las escenas lluviosas, donde oían los pasos del asesino pero no veían su rostro, provocaron un miedo primitivo de verdad. El elenco, con Sally Field y Julie Harris, actuó en oscuridad casi total para realzar el realismo, actuaciones que parecían genuinamente aterradas. Los críticos estaban muy divididos. Algunos aplaudieron su tono Hitchcock, otros lo llamaron sádico. Líderes religiosos condenaron estrenar una película de terror en Navidad por ser ofensiva. ABC dudó en volver a emitirla durante las siguientes temporadas festivas. Finalmente, Home for the Holidays encontró su audiencia por copias pirata en VHS, volviéndose un culto que demostró que el terror navideño podía funcionar en la televisión. Su influencia se ve en películas de terror navideño que yuxtaponen la alegría con el miedo. Las cintas Norris, piloto de NBC, para una serie planeada, fueron consideradas demasiado aterradoras para su emisión. Cuando esta historia sobre un periodista desaparecido se emitió, desaparece el escritor David Nolly, dejando cintas grabadas que narran su encuentro con una mujer, cuyo esposo escultor muerto ha regresado para reclamar sangre humana para sus estatuas. Las imágenes halladas, el encuadre cinematográfico y el estilo documental daban una sensación de autenticidad que inquietó a los espectadores. El director Dan Curtis, recién salido de Dark Shadows, rodó el largometraje con iluminación azul fría y movimientos de cámara lentos que imitaban el periodismo de investigación. El resultado borró la frontera entre ficción y realidad. NBC recibió llamadas para saber si Norris fue una persona desaparecida. Ejecutivos de la cadena se asustaron durante la edición. Temían que fuera metraje documental. Las estatuas de arcilla se convertían en cadáveres vivos. Usaron efectos novedosos. Eso parecía espeluznantemente orgánico. Varios minutos de las escenas de transformación fueron eliminados por sensores que las consideraron perturbadoras de forma visceral para la emisión televisiva. Los miembros del reparto revelaron después que las imágenes sin editar provocaron que los espectadores de prueba abandonaran la proyección, a pesar de las altas calificaciones. NBC la retiró de la programación. Planes para la serie tras las preocupaciones de patrocinadores por un contenido muy oscuro. Críticos compararon su intensidad con El Exorcista, cuestionando si tal material pertenecía ya a la televisión por cadena. El legado de las cintas Norris ya vive en cada metraje hallado. Película de terror que siguió la premisa de que la tecnología podría documentar acontecimientos sobrenaturales, cambió la forma de contar historias de fantasmas durante décadas. 9. El poseído. En 1977, NBC llevó el horror religioso a las salas de estar estadounidenses cuando se emitió este relato de un sacerdote destituido que lucha contra demonios en una escuela de niñas. Tras el éxito del Exorcista, la televisión intentó su propia historia de posesión,
para descubrir qué fue realmente tan perturbadora. El padre Lee investiga incendios en una academia privada para descubrir que un antiguo mal ha despertado dentro de sus muros. El director Jerry Thorpe insistió en pirotecnia realista, creando escenas de incendio tan intensas que hubo daños en el set. Las secuencias de exorcismo mostraron contorsiones físicas y efectos de levitación que muchos espectadores encontraron realmente perturbadores. Varias afiliadas de NBC emitieron avisos antes de la transmisión, alertando a los espectadores sobre contenido potencialmente perturbador. Grupos religiosos protestaron incluso antes de su emisión, con el clero denunciándolo desde púlpitos en todo el país. La Liga Católica objetó formalmente la representación de exorcismos como sensacionalista e inexacta teológicamente. NBC recibió miles de llamadas de queja durante y tras la emisión, con muchos espectadores afirmando: la película explotó creencias sagradas para provocar choque. James Farentino ofreció una interpretación tan cruda que circularon rumores. Él había vivido una angustia psicológica real durante la filmación. Admitió escenas que lo afectaron y dijo que hay puertas que no deben abrirse. En ficción, NBC editó escenas para emisiones posteriores, pero la intensidad de la película persistió. El poseído demostró que el horror espiritual puede ser tan perturbador en la tele como en el cine, tocando los miedos sobre la fe en Evil 10. Dark Night of the Scarecrow, 1981, CBS presentó horror rural que desafiaba límites morales. Cuando se estrenó este relato de justicia y venganza sobrenatural, Bubba, discapacitado, fue asesinado injustamente por el pueblo que creía que había dañado a una joven. Vuelve como espantapájaros vengativo para cazar a sus asesinos. El examen del prejuicio en pueblos pequeños y la justicia de frontera empuja límites éticos de la televisión. Director Frank Dita rodó las apariciones del espantapájaros con técnicas simples: una figura en la visión periférica, una sombra que se mueve de forma antinatural, genera terror sin violencia. La escena del vigilante asesinado, en la que Bubba es baleado con un disfraz de espantapájaros, fue rodada con un realismo perturbador que provocó quejas. CBS recibió cientos de cartas que la calificaban de cruel para la televisión. La película mostró discapacidad y discriminación, generando controversia. Grupos defensores elogiaron su retrato de Bubba. Mientras criticaban la representación del prejuicio contra las personas discapacitadas, los conservadores objetaron que las comunidades rurales albergaban prejuicio violento. Afiliados del sur editaron escenas de vigilante antes de emitir, pese a la controversia. Dark Night of the Scarecrow, 1. Recibió elogios por su horror atmosférico y comentario social. Larry Drake, como Bubba, recibió nominación al Emmy. Su influencia trascendió el horror e impulsó debates sobre el papel de la TV en cuestiones sociales. Su legado es de los más reflexivos y perturbadores del cine de terror para TV. Perdura, demostrando que espantapájaros pueden ser más que decoraciones de Halloween. Podrían ser vasijas de justicia desde más allá de la tumba 11. Los muertos no mueren. En 1975, NBC llevó zombies a la franja estelar, antes de ser populares. Cuando se emitió este terror de época, sobre un hombre que descubre una conspiración de muertos vivientes, en los años 30, Don Drake investiga el asesinato de su hermano y descubre una funeraria que revive a los muertos como sirvientes sin alma. La mezcla de noir con una historia de detective y zombies gráficos creó una experiencia visual. Las redes no estaban preparadas para manejarlo. Harrington se negó a ceder a los pedidos de la productora para un tono algo más ligero, insistiendo en efectos de maquillaje realistas. Las secuencias de resurrección, con cadáveres que emergen de losas mortuarias y ojos vacíos, provocaron muchas quejas. NBC recibió más de 300 llamadas durante la emisión, padres cuyos hijos vieron la película por accidente. La violencia, contenida por normas modernas, sorprendió ya en 1975. Disparos televisivos a zombies mostraron daños y caminatas. Los cuerpos incluyeron efectos perturbadores, crujidos y sibilancias. Aliento. Sensores de la red recortaron minutos del corte original, alegando que ciertos planos de zombies eran explícitos e inapropiados para visionado en casa. Críticos divididos. Algunos elogiaron su ambición, otros cuestionaron si el horror de zombies cabía ya en TV.
tele, en absoluto. Escenarios de la depresión, sacados de The Sting, crearon un claro contraste entre autenticidad histórica y horror sobrenatural. Esta yuxtaposición de lo familiar y lo imposible se convirtió en un modelo para las series de terror posteriores. The Dead Don't Die demostró que la televisión podía abordar el terror zombie con una sofisticación atmosférica. Mucho antes de que The Walking Dead hiciera de los muertos vivientes un elemento básico de la televisión. 12. Crowhaven Farm, 1970. ABC lanzó la oleada de terror de la década con esta historia de brujería que mezclaba el terror histórico con un miedo psicológico contemporáneo. Cuando Maggie Porter hereda Crowhaven, sufre visiones de juicios de brujas del siglo XVII vinculados a la propiedad. Los vecinos se comportan cada vez más raros y comprende que el pasado no terminó con su familia. Las películas mezclan horror folclórico y reencarnación, creando una visión perturbadora. El director Walter Groman grabó los flashbacks de brujas con estilo documental, mostrando torturas y ejecuciones con detalle implacable, inusual para la televisión. Escenas de mujeres acusadas sometidas a pruebas de brujería provocaron quejas de la audiencia. ABC exigió recortes a varias secuencias que consideraron excesiva históricamente. Groman sostuvo que la precisión era clave. El tratamiento de la brujería en el cine, visto como persecución y como fuerza sobrenatural, enfureció a varios grupos. Iglesias objetaron la idea. Que brujas acusadas podrían haber tenido poderes. Mientras grupos paganos criticaban la brujería como maligna, las sociedades de Massachusetts protestaron por imprecisiones en secuencias de juicios. Starhope Longa afirmó haber vivido hechos inexplicables durante rodaje, con fallos de equipo. Cada vez que se intentaban escenas, estas historias llegaban a la prensa, aumentando la controversia sobre si la película había perturbado los lugares de rodaje. La mezcla del horror histórico con un entorno moderno creó un modelo para la televisión, mostrando que la oscura historia de Estados Unidos podría dar terreno para pesadillas. Crowhaven Farm demostró que la era de juicios por brujería era una herida nacional. El horror televisivo podría explorarla con resultados perturbadores, desde muñecas demoníacas hasta zombies. Estas pesadillas olvidadas cambiaron la TV para siempre. Impulsaron sensores para cambiar reglas. Aterrorizaron a generaciones y mostraron que la pantalla puede dar horrores tan potentes como el cine. ¿Qué clásico perdido te perturba más? Comenta ya con tus recuerdos de terror televisivo. Hay una pregunta que me mantiene despierto. Si estas pelis traumatizan al público con efectos limitados y emisión de 70, ¿qué daño mental podría causar el terror en la TV hoy, con tecnología avanzada y normas de contenido más laxas? Quizá puertas deban permanecer cerradas incluso en la era del streaming.